tal, amigos de los políticos? Esta semana con el inicio de algo que ya les habíamos prometido desde hace tiempo, que es una serie de entrevistas en las que mi querido compadre, pues todos lo va, compadre. Hola, su nombre, por favor, Robert Campos. Tanto gusto, Paco Tijerina, para servirles. Mucho gusto y adiós. Que te vaya bien. Le hemos prometido una serie de entrevistas con personajes de la política local. Importantes personajes. Además, si no, ¿qué chiste tiene? Para entrevistar a cualquiera, pues no. Lidercillos de barrio, no. Pues, ¿Madridito no va a venir? Nah. Chica. ¿El Pato? A lo mejor el pato simpático. No, no es simpático, el Pato no es simpático. Pregúntale a Felipe de Jesús. Pero bueno, esta serie lleva por nombre El Paredón, en la que regularmente 3 periodistas, o 2, como es el caso de hoy, entrevistamos a un invitado, a quien atenta y cordialmente le pedimos que venga, que se siente enfrente del paredón, y nosotros lo acribillamos a preguntas muy simpáticas y muy bonitas y muy cómodas y muy a todo dar. Y para arrancar esta serie de entrevistas hemos invitado nadie mejor que un extraordinario amigo de muchísimos años. Político de muchas tablas. Alguien que tiene intereses más que en el gobierno o en el poder, en el servicio, en ayudar a la gente, y no lo digo como una alabanza, sino simplemente como el testimonio de lo que me ha tocado presenciar a lo largo de muchos años. Héctor Gutiérrez. De la Garza. Tanto gusto en verte. Gracias Paco Obed, gracias por la invitación y además por iniciar este espacio de entrevistas. ¿Cómo es? Nosotros nos damos una patadita, güey, nos da para... No sé. Mejor nos agarramos a patadas. Bienvenido al Paredón. Gracias. Bueno, dinos así, en corto y por derecho, rapidito y a bote pronto, ¿es rescatable el PRI? Sí es rescatable si regresa a sus orígenes y si los que actualmente tienen la sartén por el mango, efectivamente el discurso lo llevan a los hechos, esa inclusión y ahora todos vamos a ser plurales, tienes que llevarlo a la realidad en esa esfera, pero además eso tienes que bajarlo a la gente y ahí es donde traemos diferencias en la forma de hacer política. Y para mí, la evaluación de cualquier partido político es cómo estás para llevar personas de tu partido al poder para poder llevar tu ideología a los hechos y poder efectivamente ayudar a los más necesitados y que la justicia social y la democracia, más allá de un lema de partido o un eslogan, pues la lleves a los hechos. Digo, es tan simple como eso y tan complejo como tal. Y tan complejo al mismo tiempo, pero también, Héctor, no me dejarás mentir, los hechos, tanto tiempo, tanta historia, tantos mundos, tanto espacio, diría la canción de coincidir, pero nos remiten a un gran resultante, la desconfianza ciudadana hacia los políticos y hacia los partidos. ¿Qué hacer para recuperar esa confianza? Mira, yo soy de los que piensan que un partido político... Perdón por mi interrupción, yo soy de los que piensan ¡bravo! ¡Encontramos uno! Yo soy de aquellos que considera que un partido político lo calificas en cómo gobiernan los gobernantes emanados del partido político. O sea, eso de que es que los priistas son, bueno, no son los priistas, son los gobernantes emanados de, y cada uno de ellos hay que calificarlos, esa es la forma de trabajar. ¿Qué problema hemos tenido? Gobernantes que han gobernado mal, perdonando la redundancia, o que han tenido una muy mala imagen, y así es como calificas al partido político. Y aquí lo importante es qué tan eficiente eres en la necesidad del ciudadano, no lo que le inventas de necesidad del ciudadano. Y para saber qué necesita el ciudadano, no solo te lo da una encuesta, te lo da ir a platicar con el ciudadano. Y eso es clave y es lo que, o al menos como un servidor, ha hecho política toda la vida. No es política de ocasión el ir a platicar, el ir a estar cerca de la gente y escuchar a la gente, no ir a darles
clases o recetas, porque la realidad es que termina uno tomando clases, hombre. El por qué atendemos ciertas cosas es porque viene de ellos y la sugerencia es de ellos, así de claro. Mira, desde cosas tan ínfimas como estamos hablando de los problemas que tenemos de salud, el servicio de salud, en este momento, tema además nacional. Pero nadie se pone a pensar que hay una gran cantidad de robos en el que está haciendo fila antes de que abre el centro de salud, porque para que los atiendan tienen que llegar muy temprano. Igual, entonces llegan y está oscuro. Sí. Y no tienes idea cuánta gente me la asaltan en ese rato. ¿Y qué hice? Pues me puse de acuerdo con seguridad pública, la que toca, porque más en Monterrey tiene pedazos el municipio, Mira, pedazos, sí, pedazos. Oye, a ver, como si tuvieran tantos centros de salud, tengo reportados estos, pero manden por favor que en la mañana, temprano, a la hora que está oscuro, la gente está haciendo fila para que la atiendan. Pues de perdido, es una calentura. pues de perdido, cuídala, por favor, hombre. Es lo Sin mínimo. contar el otro drama del transporte, que es ahora puedas conseguir transporte, que puedas llegar, que puedas... Claro. Para que llegues y te digan, no, fíjese que siempre no, o no tenemos la medicina. Sí, entonces, todas esas necesidades de la gente, a la gente no llegues y le eches el rollo. Es que una política pública que me vas a hacer, ese rollo, por favor. Escucha su problema y eso sí, trata de generar una política pública que resuelva el problema de doña Juanita y de todos los que están involucrados en un problema similar. En cristiano. Sí, por favor. Pero llegas con unos rollazos, pues por favor la gente se siente lejos. Y es, quítale la mesita, quítale la madera, quítale las cosas y ponte a platicar con ellos, hombre, escúchalos. A ver, la neta, ¿qué problema tienes? Eso te iba a decir, Héctor. El PRI no se llenó de pirurris. Mira, yo creo que siempre ha habido. El problema fue cuando empezaron a mandar esos. Ahí estaban. Sí, ahí estaban, pero a ver, el problema fue cuando se escudaron en tecnologías, se escudaron en los temas de encuestas para dejar de platicar con la gente. Entonces les digo, ahora tenemos políticos que sí son muy buenos para las selfies, pero pues allá abajo no los conocen. No contacto, no hay contacto. Entonces, hay la verdad, y escuchas a gente que dicen, oye, ¿cómo trabaja X político? Bueno, ¿cómo vende que trabaja tal político? Pero que a la hora que consultas al ciudadano, pues dice, a ver, no me ha resuelto absolutamente nada. Punto. Tú fuiste presidente, dirigente de la bancada del partido y además presidente de la gran comisión en el Congreso del Estado. Unas cosas que les digo yo, como que se ha perdido a nivel del Congreso del Estado la óptica, y ahora piensan que ser diputado es nada más llegar a la oficialidad de partes a presentar propuestas. Todos los días van todos a presentar un montón de propuestas, pero eso no se traslada a resultados en leyes y sobre todo de cosas que verdaderamente vuelvan a lo que decías, le ayudan, le impacten, le sirvan a la gente, porque además proponen cada tontería. Sí, a ver, no se trata de qué es lo que voy a presentar. Hace unos días, y me dicen que no lo suelto, pero pues es que trato de que las cosas se hagan en el orden del discurso y el rollo que se están aventando. Presentaron la agenda legislativa a los partidos políticos. La primera pregunta es, ¿quién califica si el rollo que se echaron 6 meses antes avanzaron en ella? Y en el caso de la del PRI, que es así me interesa de manera directa, el estatuto del partido dice que la tienen que ir a presentar al Consejo Político Estatal para que la apruebe. Más que aprobarla es a ver qué es lo que les estás ofreciendo al ciudadano, porque a mi PRI me califican en base a lo que tú hagas. Entonces, si tú andas nada más defendiendo intereses económicos particulares tuyos o de un cierto grupo de interés, pues ya no hay comunicación con lo que necesita la gente. Entonces, ¿cómo le hago? Tiene una lógica muy simple, no es, fíjate que cómo lo subo al Consejo Político para que les den a llenar si traemos alguna
diferencia político personal con determinado sujeto. No, hombre, a ver, ¿qué es lo que estás vendiendo? Porque se supone que van inmersas las necesidades de mis alcaldes. Debe ir las necesidades de la ciudadanía. De los ligados, obviamente, a la del ciudadano. Pero a ver, ya te sentaste con Cristina, con César, con Miguel Lozano, con Clara, con el propio Adrián, para ver qué presentas, porque a mi PRI me califican el cómo están actuando ellos y cómo está actuando la bancada del PRI, si es que hay alguna bancada del PRI en el Congreso local, de priistas. ¿Y habrá? ¿Mande? ¿Habrá bancada del PRI? Pues hubo unos que sí fueron en una boleta por el PRI. Creo que los menos, pero hay como, creo que 4 más o menos, que en una boleta por el PRI. Sí, porque también importaron diputados de otros partidos. Sí, o sea, el mercado de piernas ha estado bastante interesante. El draft ha estado bastante interesante. ¿Cómo hacer conciliar esa parte que, vaya, nos parece muy frívola y nos da risa, pero la verdad es que a los ojos del ciudadano, ¿cuál es la proyección y cuál es la imagen de cosas así? De que andan diputados brincando de un partido a otro, saltándose de una fracción a otra. Es bueno, ¿qué es lo que están peleando y qué es lo que están buscando? Y ahora sí que, como dijo un amigo en cierta ocasión, luego te digo, compadre, quién es. Cuando le dijeron, unidad, ¿para qué? A ver, yo estoy feliz con la unidad. Sí, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? Porque pues nomás para andar en la borregada y guana, pues no. No lo he podido, nunca he sido, y pues menos lo voy a hacer con estas ganas de por medio, hombre, por favor. Pues. Pero fue letal esa frase en un momento crucial, que además te brotó del alma, o sea, no fue algo que... Así, o sea, unidad sí, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? Claro. A ver, completamente. Y cuando salió el tema esto del draft de piernas ahí en el Congreso local, yo hice una consulta, pero pues para que Pedro Pablo, cuando llame al Consejo Político Estatal, que yo estoy seguro que en algún día algún día lo van a realizar, no fuera a convocar a los que no están en el partido, porque formalmente los diputados locales del PRI forman parte del Consejo Político. Entonces, ese no es militante. Si no es militante, pues no lo convoques. Para efectos internos del Congreso ustedes los consideran y todos se agachan. Eso asunto. Ese no es mi bronca. Nada más que, desde el punto de vista partidista, sí me interesa que la visión, en ese caso de los del PT, para ponerle nombre al niño, pues vayan ellos en su Consejo Político del PT y se respeta. Pero pues no acá en el PRI. Sí, porque no se vale votar doble, ¿no? Que voten en el Congreso por el PRI y luego acá vengan al PRI a votar también por el PRI. Bueno, en el Congreso votan sin estar, que es todavía más simpático, pero esa es otra cosa. Qué simpático. Cosas de la moderna. Cuando tú estabas, no, o sea, todavía levantaban la mano. Y el oficial mayor contaba 1, 2, 3, 4, 5. No, ahora es la pura tecnología. Tiene una app, compadre, yo tengo un amigo diputado. Oye, que quitando, hay una parte que sí voy a hacer una reflexión. Y todo lo que es transparencia es bien importante, de veras. O sea, en el momento en que el servidor público que te están viendo, cambia la dinámica completamente. Yo creo que el voto secreto en el Congreso local y federal debe eliminarse. De veras, a ver, nada de que, porque toda la designación de personas, y esa es la línea general, si yo voy a designar a una persona para un cargo, con las atribuciones del Congreso, formales, el voto es por cédula. Sí. Yo hacía una travesura cuando era coordinador, para evitar que otros dijeran que los del PRI, para evitar que otros que los del PRI no habían cumplido el acuerdo, porque hay acuerdos previos, y eso es indiscutible, pues que le pusieran el nombre y la firma, y así ya me evitaba problemas, y así evitaba también alguna fuga interna, ¿no? Pero yo creo que es tan fácil como que se vote en el tablero, vas a designar gente, ¿por qué? Porque tu voto implica una responsabilidad, más ahora que existe la reelección. Claro. Oye, ¿cómo votaste en tal tema?
para que luego no te andes montando, porque en O cualquier- desmontando. o desmontando. Entonces así quedó y queda gráfico en el tablero, punto. Es tan sencillo como eso. Y que si hubo acuerdos, pues no sean por abajo en la mesa, es arriba, ni modo. La nueva dinámica política lo exige. Si tú no legitimas lo que estás haciendo, es bien complejo. O sea, esos bandazos, eso es lo que no funciona. Hay una frase que me dijeron hace mucho y he tratado de seguirla. En política se da la palabra, se cumple con la palabra. Esporádicamente se retira la palabra, esporádicamente. Lo que no puedes hacer es hacerte tarugo. Bueno, es la misma frente al ciudadano. Tú haces un compromiso con el ciudadano. Si no lo vas a cumplir, pues nomás di por qué no. ¿Qué circunstancia cambió para Pero que luego ahora, no te andes para que quejando ahora de que- des un bandazo? Pero de otra forma es muy, muy complejo el poder seguir hacia adelante. Y cuando se dio lo de la reelección, mi mayor preocupación era la reelección del Ejecutivo, les digo tal cual, no tanto la de legisladores, porque yo siempre la considero importante. Bueno, ya hay reelección del Ejecutivo. Bueno, cada uno de ellos tiene que transparentar lo que hace. El alcalde que se quiere reelegir, pues tiene que transparentar qué está haciendo. Punto. Así de sencillo. Así de fácil. Así de fácil. Entonces son ejes en los que tenemos que trabajar. Este año, ¿por qué todo el mundo dice, oye, se está calentando mucho el ambiente? No, hombre, es normal. Es un año previo a la elección. Olvídate que si es en junio, que si es en julio, X. Es un año previo a la elección. Y en este mismo año se instala, tanto a nivel federal como a nivel local, los organismos electorales, llámese INE o Comisión Estatal Electoral aquí, en el último trimestre, se instalan ya para el proceso La electoral. recta final. Pues sí, hombre, por favor. Ahora sí que es el último round de la pelea. Entonces, Sí, entonces es, cuando yo señalaba en el PRI que es el último llamado, estoy convencido de ello. ¿Y por qué? Porque todo el mundo está volteando a ver a Morena. Yo no. Es parte de. Pero no, Morena es partido político, porque de repente pareciera que Morena, que además fueron muy listos, siempre han sido muy listos en esa parte comunicacional, es el movimiento de regeneración nacional. Morena, bueno, es un partido político, y recibe prerrogativas, bla, bla, bla. Bueno, Pregúntale a Jacob. claro. Pero va a haber nuevos partidos políticos. Pues no se nos olvide. Otra vez Luis Farías, compadre. Otra vez. Entonces, a ver, se abre otra vez el abanico, entonces va a haber alternativas. ¿Y para quién? O sea, o con qué propósito está cada una de Se esas mueve. alternativas. Si van a ser satélites de alguien, si están para abrir un voto, si están para acompañar a alguien, o si verdaderamente son una opción. Mira, a nivel federal, por ejemplo, son los mismos partidos políticos que contendieron en la última ocasión. Hubo dos que perdieron por ahí su registro, que fue Nueva Alianza y el PES, y ambos van a volver a tener registro. Eso El se PT los que lo había aviso. perdido, pero no lo perdió. ¿Perdón? El PT que lo había perdido, pero no Pero lo la perdió. hora de la hora no lo perdió. Entonces son los mismos partidos de la elección del 2018. Dejémonos de novedades. Más el partido de el RCP, que es un derivado de la maestra Elvester Gordillo. Digo, porque esa es la jefa de ese partido. Y el de Dejémonos- Nicho Chano, ¿cómo se dejémonos llama el de chofer cosas. de López Obrador? No, no va a alcanzar, no va a alcanzar. No le va a dar. No, Y le- Margarito, no ya, va a alcanzar. Margarita Pero Zavala. qué bueno que lo dices. Está bien interesante eso. De repente se nos olvida que no llegaron a tener ese número de partidos, de militantes y de asambleas, etcétera, etcétera, para formar un partido político. Sí, pero de todas maneras hay 100,000 personas que ellos registraron, que ellos tocaron. Entonces hay una base importante que puede ser una asociación política nacional u otra organización como tal, que tiene una muy buena cantidad de militantes que coadyuvando, porque la legislación federal, igual que la local, dice que un partido político nuevo no se puede coaligar. O sea, no puedes irte ni en coalición ni candidatura común. Pues sí, pero tú puedes celebrar un convenio con una asociación político nacional para acordar que esa militancia, esa agrupación se sume. Y al presidente López Obrador, o al menos yo así lo veo, le funcionó muy bien el ir
con varias fuerzas políticas. Pero Olvídate, al tal Nazón. y olvídate si era de dulce, de chile y de manteca, pero ahí estaban. Bueno, pues esto es como en el fútbol americano, y ahorita que está de moda lo del fútbol americano, cerca del Super Bowl, hay una máxima: si la directa te está dando, es decir, si la corrida más simple te está dando, no tienes pase, síguele corriendo. Pues así llegaron los Titanes a jugar el día de ayer, y ayer, si mal no recuerdo, uno de los equipos, pues nada más los 49 de San Francisco, corriendo la bola, pues le estaba dando y decían, es que no ha pasado. Pues ¿para qué va a pasar? Si el 31 ese ha corrido, que es una barbaridad. Y es todo. Bueno, entonces en la política es lo mismo. Si ese ejercicio te está dando, ¿para qué cambias la ¿Para qué jugada? cambies? Si algo está funcionando, ¿para qué lo mueves? Héctor, Perdón que te interrumpa, Sí. para concluir la idea. ¿Por qué hago esta mención? Porque, les digo, es que más bien escucho. Es que el PRI está viendo para ver dónde hace coaliciones, acuerdos. Les digo, oigan, había como 6 en la mesa y ya hay como 4 de esos 6 que ya están sentados en la otra mesa. Para cuando se pongan de acuerdo, ya vas a comer solo. Punto. A ver, fueron tan listos que ahora Mario Delgado, que le inventaron por ahí una bicicleta nueva, porque en mi opinión ya no contiende para la dirigencia nacional de Morena, y le inventaron una asociación interplanetaria de diputados y legisladores federales. Pero, pues no puede ser de legisladores porque pues no hay legisladores de Morena. Entonces, es más fuerte todavía. O sea, imagínate, senadores y diputados federales de Morena, mayoría calificada en el caso de diputados federales, es decir, las 2/3 partes, y con una gran fuerza en el Senado. Olvídate si lo reconoce o no Monreal, es harina otra cosa. Bueno, y suman, además, a el PT, suma al PES, porque hay PES federal, no obstante que no tiene partido, son de esas cosas, sí, son de esos fraudes a la ley, hay que decirlo tal cual, porque así es. Y los compañeros del Verde. Entonces, esos ya hay un preacuerdo que van a jalar juntos, como lo han demostrado en sus votaciones en la Cámara Federal. Entonces, pues ya a la hora, como que ¿con quién te vas? Sí, sí, ¿con quién me voy a coaligar? Pues ese rollo que estábamos analizando el momento, por favor. Bueno, y los avala Calderón. Más de Los avala Calderón. para efecto del nuevo partido ese, Sí. no le va a alcanzar. ¿Tampoco? No le va a alcanzar. ¿Tú crees que lo de García Luna les haya afectado? Perdón. ¿Lo de García Luna les haya afectado? Ay, a mí no me queda la menor duda, ¿sí? Porque no se cansan de decir Genaro García Luna, ¿quién fue? De Calderón, sí, es Bueno, como- a ver, pero es que es imposible parece quitarle. apellido. por eso, pero es como apellido siempre. Ya, sí. o sea. A ver, como hubo una etapa que reconozco que ya no es así, o ya no es tan así, que siempre decían, Juanito Pérez del Partido Revolucionario Institucional, a fuerza traía apellido, Sí. y los demás eran nomás el alcalde de tal lugar. Sí, pero, Sí, sí, pero sí. sin el apellido. No, le dije, a ver, Vamos. identifiquen quién fue el que puso a la criatura. Vamos todos, ¿no? ¿Los escribiste alguna vez? ¿Los membretes? Los membretes, o sea, Claro. Oye, Héctor, es claro, te interesa el partido, te interesa compartir la gente, quieres que las cosas, que en México, que en Nuevo León, que la zona metropolitana de Monterrey mejore, que nuestro Congreso, que todo funcione. En este ánimo, ¿qué habría que hacer para que los turistas de los que hablaste hace rato, antes de andarse levantando otras mesas buscando ver con quién se van a juntar, puedan ponerse de acuerdo? En realidad, existe la posibilidad de que puedas sentarte con otras fuerzas del partido, no a negociar, sino a encontrarle soluciones, a encontrarle cómo sí llegar a tener un PRI unido. Yo creo que sí, tenemos primero que seguir dialogando como se ha estado, al menos algunos de nosotros, en ese objetivo, pero todo esto tiene un deadline, tiene una fecha fatal. Para mí el deadline es marzo, no aguanta esto más allá de marzo. Si de aquí a marzo esto no se compuso, va a ser muy complejo componerlo más adelante. Primero porque ya va a haber una gran definición de cuáles son las nuevas opciones políticas, entonces vamos a empezar
a ver que un partido político que nace del poder, como es el PRI, pues tiene N excusas para acercarse al poder. Pues y por eso se llama Partido Revolucionario Institucional. El problema es que ahora, ¿a quién le eres institucional? ¿A qué? A cualquier otra fuerza. Entonces, yo creo que sí tenemos una fecha fatal y reconocer lo mal que estamos de un tiempo para acá. Es que, mira, una cosa es que mediáticamente yo trate de sacar solo lo bueno de lo que estoy haciendo para no tener un éxodo de gente, y otra es no reconocer dónde estoy. A ver, 2015 a nivel federal, antes de entrar a nivel local, tú veías la composición en el 2015 de la Cámara Federal del PRI y decías más de 200 diputados. El discurso era el refrendo al gobierno XXX. Pero la realidad es que habíamos perdido un sinnúmero de votación. ¿Cuál había sido la estrategia o cuál fue la estrategia? Parte el voto. Muchos partidos, encuerdas a muchos y entonces el voto se parte, sí. Pero si no reconoces el problemón que traías, pues por eso en 2018 pasó lo que pasó. Eso es una realidad. A ver, Estado de México, no se me olvida, había perdido 1 millón de votos. Entonces, era obvio que la elección, que fue en el 2017, sí, elección de 2017, en Estado de México iba a ser sumamente complejo. Y hablo de Estado de México porque es la lista nominal más grande de todo el país. Estamos hablando de 10 millones de electores. No, y por lo que se dio, la figura, con todo respeto, de la señora... Sí. No tenía nada. Bueno, a ver, a mí me tocó conocer a Delfina personalmente porque yo iba a rendir cuentas en mi área de infraestructura educativa. Yo pedía ir, yo era de los locos que querían ir a hablar con los diputados, porque yo decía, a ver, vamos a explicarles, el problema es que no van a explicarles qué es lo que estás haciendo desde el Ejecutivo. Entonces yo pedía reuniones con la Comisión de Educación y Delfina era parte de la Comisión de Educación, entonces la conocía perfectamente bien y me daba a llenar, no se crean que eran, que sí, que el tema era suavecito, no, pero podíamos debatir y ver lo bueno de las cosas. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Es que esta gráfica es mortal. ¿Qué pasa del 2009 para acá? A ver, Natividad González Parás le entrega a Rodrigo Medina la gubernatura. Hizo lo que todo priista debe de buscar: el beneficio del pueblo y que quede uno de tu partido porque te están calificando. Le entregó 33 municipios, le entregó 15 diputados locales, estoy hablando de mayorías, nada más, 15 de 26, 8 diputados federales en ese momento y sin senador porque no había elección de senado. En la del 2012, con la fuerza de Enrique Peña, con Rodrigo Medina de gobernador, bajamos una alcaldía, tenemos ya 10 diputados locales, ahí viene porque es la calificación del local frente a lo que está haciendo el local. 6 diputados federales, o sea, fue muy poco lo que bajaron los federales, y ganamos el Senado. O sea, lo federal tuvo una reacción distinta a lo local. Bueno, 2015, una candidata que sale de última hora, pero que además la ligaban total y absolutamente con el gobernador Rodrigo Medina. Y su discurso era de continuidad. ¿Qué pasa? Que es la misma elección federal. Ya llegamos a 21 alcaldías en lugar de 33. Seguimos con los 10 diputados locales. Tenemos un diputado federal. Obviamente no hubo elección de Senado. 2018. Evaluación de lo federal. Ya con Jaime, que es donde perdemos la gobernatura. No obstante el mal desempeño de Jaime, tenemos 20 alcaldías nada más, tenemos 2 diputados locales, eso jamás había pasado, jamás en la historia. A ver, la ola Fox, que fue muy compleja, que la viví en el 2000, no fue para nada esto. 2 diputados locales, que de los 2 diputados locales que ganaron,
pues uno ya no está, que es Marco González. O sea, se gana el sur y gana Adrián de la Garza. Punto. Fue todo Adrián de la Garza, Tijerina. Son los únicos dos que ganaron. Ganamos un diputado federal, Juan Espinosa, el del sur. O sea, iba ligado Con Marco. con Marco. Y nada en el Senado. Esta es nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasó? Si del 2015 al 2018 ciertos personajes han gobernado el PRI, pues yo les pido resultados de esos personajes. Y esos personajes no han dado resultados. Ese es el punto que a mí en lo personal me preocupa y me preocupa de manera importante. Oye, ¿y los han llamado a cuentas a los responsables? No, hombre, para nada. Pero se les podría llamar a cuentas. A ver, desde el punto de vista del partido, indiscutiblemente, ¿sí? Pero no es un tema de partido. A ver, no es un tema nada más de llamarlos a cuentas, es ¿qué vamos a hacer ahora para que las cosas funcionen realmente mejor? Porque si no, mira, me recuerda a un candidato del PRI de Guanajuato a un municipio. Y eso no quiero que nos pase. Le digo, oye, ¿y qué aspiras? Me dijo, quiero ser primer regidor. Lo que ando batallando es para encontrarme un tarugo que quiera ser candidato a alcalde. O sea, sabían que iban a perder el municipio y el primer regidor entraba. Bueno, así estamos aquí, a la pura migaja. Entonces, nomás que, pues, el pedacito cada vez es más chiquito. En lugar de estar viendo cómo le hago para tener mayores espacios y reconstruir al partido, reconstruir los espacios, están viendo cómo se quedan con lo poquito, aunque cada vez se pierda. Punto. Derrota. Es la administración de la derrota. Entonces eso, la realidad es que es una empresa en liquidación o un partido en liquidación, que eso es lo que no queremos tener. Pero bueno. ¿Habrá esperanzas, Héctor? Yo, a ver, no voy a dejar de insistir en que las cosas se hagan y se hagan lo mejor posible. Mira, por mística real, he apoyado a Monterrey y sobre todo al norponiente de Monterrey desde hace muchos años. O sea, yo no soy el que de repente puso un comité, mi comité tiene años, el súper, etcétera, etcétera. Y lo voy a seguir haciendo. Con PRI o sin PRI. Eso lo voy a seguir haciendo. Porque es lo que aprendí en mi casa y en lo que yo tengo que seguir adelante. Me abran o no me abran los espacios, hombre. Me bloqueen o no me bloqueen eventos. A ver, siempre me ha tocado ser salmón, esa es la verdad. En contra de la corriente, sí, pero así ha sido. A ver, yo mi primera incursión formal en política es del 2000 para acá. A mí no me ha tocado ninguna época esa de las grandes mayorías y los grandes más, no, nunca me tocó. La realidad es que inicio principalmente con Natividad González en la Perdidosa del 97 y de ahí para el Real. Es lo que me ha tocado vivir. Entonces esas grandes épocas en las que uno solo hacía todo, pues no las he vivido. Siempre me ha tocado ser oposición. Entonces, pues es como que mi ambiente en el cual me muevo y me muevo a gusto. Entonces tampoco me espanta. Pues no me espantaba en ese tiempo, me va a espantar ahora. Bien. ¿Será Rogelio Cerda el nuevo dirigente del PRI? Rogelio sé que ha estado hablando con gente, conmigo formalmente no ha hablado, lo conozco, como ustedes bien lo saben, de muchos años. ¿Sí? Trabajamos juntos con Zócate Rizo los tres. Digo los tres porque era Aldo el particular, Rogelio el de comunicación y tu servidor el del jurídico. Así fue. El último pedacito, ¿sí? Porque bromeamos y le dijimos, nos invitaron a esta fiesta y ya lo único que nos encontramos fueron unas aguas minerales llenas de colillas, porque ya no había nada, ya no había nada en la fiesta. Pero, Rogelio, sé, por lo que he escuchado, a mí no me lo ha dicho, que tiene interés. Bueno, se trata de alguien que pueda tener interlocución con todos y que se genere ahí una dinámica. Y otra cosa que sí debo dejar muy claro, una cosa es Rodrigo Medina y sus excesos, su falta de oficio y profesionalismo político,
y otra que los que trabajaron en el gobierno de Rodrigo Medina sean malos personajes. O sea, así como no me gusta generalizar y no me gusta que generalicen con relación al trabajo propio mío, debo hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo corrijo. En varias ocasiones he dicho los medinistas. No, fíjate que no es así. Eso es algo que no debe de ser. No comparto la forma de hacer política de Francisco Cienfuegos. Claro que no la comparto. Porque es una forma de pensar única y exclusivamente de toma de decisión en base a control económico. Y mientras no exista una disasociación de lo que realmente necesitas, entonces no es conveniente, me doy marcha atrás en haber generalizado y pido una disculpa si ofendí a alguien con determinados conceptos. Medinista sería si Medina fuera un gran líder, pero yo no creo que haya sido un gran líder. No, tuvo la... que leía TV y novelas. A ver, tuvo la habilidad para tener... No. Sí, tuvo la habilidad para ganarse una impunidad que lastimó a todos, ¿eh? Pues esa es la realidad. Yo no creo que... ni siquiera disfrutarla, que eso es lo peor. En lugar de haber disfrutado la libertad, anduvo tratando de seguir haciendo travesuras. Pero bueno, Héctor, como siempre agradecidísimos, ha sido de veras una delicia charlar contigo, escuchar conceptos muy profundos, muy serios. Gracias, Juan. Conceptos que vale la pena que nos queden para la reflexión, que ojalá y no los olvidemos, pero sobre todo que ojalá que a quienes les tiene que llegar el mensajito le llegue, ojalá. Y que ojalá que la gente también vea que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que está mal, está podrido, está echado a perder. No hay cosas valiosas, rescatables. Hay gente pensante, hay gente crítica, hay gente que vale la pena. Y ojalá, Héctor, que podamos seguir charlando muchos años, muchas veces, porque es siempre un gusto. No, gracias a ustedes, y recordarle a los muchos que los ven y los escuchan que ya nos aventamos un volado en el 2015 y miren cómo estamos. Me refiero al volado de Jaime Rodríguez Calderón. No nos aventemos un nuevo volado en el 2021, porque van a ser otros 6 años más, que con eso ya juntaríamos 18 de irresponsabilidades. Allá estaremos en esas fechas para comentar. Dios te oiga. Gracias. Gracias. Gracias, Héctor.